Resulta que el Museo Gustavo Collet de Funes nos hizo llegar un comunicado de prensa sobre la situación de alto riesgo que tiene, ya que hay unos daños importantes que están siendo ocasionados por una excavación que se encuentra al lado del museo. Vamos a hablar con Silvia, que tan amablemente ha dispensado su tiempo para hablar con Radio Mañana. Silvia, buen día, Willy te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día, Willy, ¿qué tal? Bien, habíamos hablado hace días nada más sobre los talleres y ahora nos llega esta información que nos encantaría que vos Sí, puedas contarnos cómo está hoy por hoy el museo y qué riesgo tiene. sí, sí, como vos decís, habíamos hablado de los talleres sin mencionar nada de esto, porque todo esto estaba así como en stand-by desde hace varios años, y unos días después, una empresa que ha comprado esa construcción que había quedado abandonada, retoma las obras, y al retomar las obras se reactiva el peligro y el daño que se había ya ocasionado y que nos obligó a tener que solicitar que pararan la obra y se hicieran cargo primero de los daños. Y bueno, y ahí empieza todo nuestro ajetreo de esta semana. Esto era una empresa que se llamaba Yatay, que empezó una construcción de un edificio de 3 pisos, del cual hizo la excavación para hacer una cochera subterránea. Con el problema es que el linde de ese terreno, linda completo, porque vamos desde la vereda del frente hasta el final de la manzana, va del centro de manzana, todo ese límite está en contacto con no hay medianera, eran terrenos nuestros vecinos y nuestra casa, cuando no era museo todavía y era la casa de la familia, estaba dividida por un alambrado, 2 hileritas de ladrillo y un alambrado. O sea que describo esto para que se entienda cuál es el problema. Entonces inician una excavación sin generar ningún sistema de contención. Hacen un pozo de 2 metros y pico, 3 metros. Lógicamente queda una pared desnuda de tierra que, si no se le hace un apuntalamiento como corresponde, es como me lo han explicado, yo lo traduzco en palabras sencillas porque los términos específicos no lo sé, pero es como hacer un cimiento vertical. El cimiento que se hace debajo de una casa, bueno, es algo parecido, pero se hace en ese paredón que va quedando liberado al hacer la excavación. Primero de todo hay que hacer eso, que es como un hormigón con columnas, y una T invertida, o sea, un largo a lo largo del... No sé si mi descripción así por audio se entenderá. Es un hormigonado en la pared que se va gestando al hacer el pozo y dobla en una T invertida, o sea, con el palo de la T para adentro para sostener el terreno que se va a generar al lado de la construcción. Este tipo de prevención se tiene siempre cuando se va a demoler un edificio contiguo. Primero al edificio que está al lado se le hace eso. En el caso de un terreno lo mismo, en el caso de las viviendas antisísmicas también tienen ese tipo de construcción para sostener el edificio ante movimientos sísmicos. Bueno, esta empresa no hizo nada de eso, entonces nuestro terreno se desmoronó. Es así la simpleza. Por supuesto que hay una parte donde está la construcción nueva que tiene el museo, que eso no ha sido, nosotros seguimos funcionando porque no ha sido, no está cerca del fondo de manzana. Entonces todo lo que está por calle Collet, que es una construcción nueva que rodea la casa original y que tiene un aula, taller y todo eso, continúa en uso como siempre. Pero el desmoronamiento de tierra y el movimiento de tierra, de suelo que se hizo, afectó la casa original, de la cual el atelier es parte importante, donde hay rajaduras, fisuras, etcétera, y se desmoronó una parte más cercana al pozo, se desmoronó completamente. Un galponcito que está en ese sector se desmoronó también, que era un taller donde Collet enmarcaba sus cuadros, hacía sus carpinterías y también en alguna época tuvo la prensa de grabado y hacía grabado ahí. Después, cuando él ya no estaba, se fue convirtiendo en un espacio de depósito. Bueno, eso está totalmente desmoronado,
Pero el desmoronamiento es lo que implica el problema objetivo, pero también es lo que significa a posteriori. Entonces nosotros, esto fue en 2019, hicimos una presentación, apenas empezó a suceder esto. En 2020 hicimos otra y ya arrancó la pandemia. Entonces eso quedó un poco en ese aletargamiento que nos generó la pandemia. La empresa no continuó las obras porque además tenía un problema muy grande, que era que las napas subían y se le inundaba todo y no tenían manera de continuar. Después no sé qué más pasó, pero la empresa se retiró, quedó un pozazo ahí, que era una laguna de agua y de yuyos y de bichos y de todo eso. Y nosotros empezamos a hacer como una montaña de escombros, tirando escombros desde nuestro lado para que ese lugar se sostuviera. Nos habían aconsejado que hagamos eso, amigos constructores, porque el paso del tiempo, la lluvia y todo eso iba consolidando eso. Entonces ya para evitar un desmoronamiento que continuara. Pero el daño estaba hecho. Lo que queríamos evitar era que se siguiera desmoronando el terreno y que fuera un peligro para... Por supuesto ese sector no se usó más, no se pasaba por ahí. Es un sector que por suerte está más en el centro de Manzana y más al costado de la casa, pero la parte desmoronada, ¿no? Bueno, esta empresa, no sé, compran el terreno o compran lo que la otra empresa dejó, la municipalidad autoriza que se sigan las obras y nos encontramos así de un día para el otro que tenemos los obreros que empiezan a sacar, ¿qué cosa? La montaña de escombros que sostenía el desmoronamiento. Entonces le pedimos a la municipalidad que frenara la obra, que se hiciera una reunión entre la empresa y el museo y la casa, digamos, para poder acordar qué obras tienen que llevar adelante para sostener ese desmoronamiento y para hacerse cargo de los daños que pueden generar esas rajaduras y además todo lo que ya implicó ese calpón derrumbado, pérdida de terreno en el costado, todo eso. Y así llegamos al día de hoy, que no tenemos ninguna respuesta todavía, ni de la municipalidad ni de la empresa, pero una decisión que tomamos con los amigos del museo y con los vecinos era hacerlo público para que, el hacerlo público nos diera visibilidad a este problema y que no quedara entre nosotros, que no tenemos ni el poder ni el dinero para poder enfrentarlo. Silvia, importantes daños ocasionados por la obra en construcción, como bien explicaste en el 2019-2020. ¿Ustedes eso lo pudieron arreglar, reconstruir? No. Bien. Y esto está genial que lo sepa la comunidad de Funes, nosotros acá en Roldán. ¿Los amigos del museo judicializan esta situación? Mira, esta situación se judicializó en 2020. Hicimos una demanda cuando se agotó la vía administrativa porque la municipalidad no dio respuestas. Incluso una presentación hubo en aquel momento, que era 2019, pidiendo que la municipalidad se hiciera cargo, dado que la empresa estaba desaparecida, se hiciera cargo por tener de última la responsabilidad de autorización de esa obra y de no controlar cómo se hizo ese pozo. Pero bueno, no tuvimos respuesta. Entonces iniciamos una demanda judicial que se hizo en 2020 y está acompañada por una fotografía y un escrito de escribano mostrando todos los daños, que hoy nos sirven como para mostrar 5 años después cómo los daños han avanzado. Entonces... Pero no tuvimos ninguna respuesta por ningún lado. Entonces ahora, ante la inminente llegada de una nueva empresa, dijimos no nos podemos confiar de que vamos a ir y vamos a pedir y vamos a armar una carpetita, ¿verdad? Porque en 3-4 días nos sacan la montaña de escombro que pusimos, que ha sostenido todo este tiempo el desmoronamiento posterior, que no se produjo, por eso el museo está bien, no pasa nada, pero no se puede avanzar sin hacer un plan de contingencia a ese sector del terreno. Y por otro lado, analizar las rajaduras que tiene la casa, que son producto de ese movimiento y que tienen que ser también estudiada y atendida para que no entre en peligro la edificación. O sea, no es que hay un derrumbe inminente.
hay un problema en la casa completa, en toda la casa, y en el atelier fundamentalmente, porque es la mayor parte de la casa es justamente el atelier y su desván, están a pocos metros del costado de ese derrumbe, o sea, del costado del terreno. Entonces, ha impactado fuertemente. Sí, entendemos, porque aparte si empiezan a ingresar máquinas, va a haber movimiento de suelo, puede ocasionar más daños todavía. ¿Esto implica que los talleres se dejan de lado o el museo funciona igual, con normalidad? No, por ahora, día a día, porque por ahora nosotros estamos igual que una semana atrás, como hemos estado todos estos 4 años. El museo no tiene, en la parte pública, no tiene dificultades, más que esas rajaduras que no implican más que una tensión a largo plazo, por supuesto. Es un daño estructural al edificio, pero no implican un problema de uso. Y la parte del ingreso y el aula de taller, eso es nuevo, es una construcción nueva, independiente, no comparte ni el cimiento ni la estructura de la casa, y además está por la otra calle, está por calle Cochet. Es decir, está a 20 metros del lindero por la calle paralela a Cochet, si fuese en la mitad del terreno, o sea, está muy lejos. Nuestra aula de taller y nuestra sala de exposiciones y la visita al atelier que se mira desde afuera o se entra y se mira, no pasa nada. Por ahora eso está perfecto. Entonces nosotros no hemos suspendido ninguna actividad, pero esto nos ha obligado a salir a denunciar esta situación, a alertar del peligro que va a suceder si la empresa retoma sin tener estos recaudos, y eso ha generado, bueno, que no hemos podido evitar poner de manifiesto esto, que lo hemos mantenido esperando que en algún momento se diera la oportunidad de hacerlo con los tiempos que uno programa. Esto no lo pudimos programar porque nos cayó así encima cuando la municipalidad autoriza a la empresa que retome las tareas. Pero nos viene bien tu pregunta, porque una de las cosas que queremos aclarar es esa, que hasta que esto no se reanude o se reanuden las obras que hay que hacer, nosotros no tenemos ninguna necesidad de suspender actividades. Estamos muy lejos en términos geográficos dentro del terreno de donde está el problema mayor. Silvia, como siempre, gracias por tu tiempo, por tu calidez y estamos en contacto ante cualquier novedad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos.